Saludos y muchas bendiciones para todos. En este momento vamos a resolver un problema muy interesante, el cual consiste en eliminar de un texto específico caracteres no necesarios o caracteres que no corresponden a caracteres alfabéticos o en su defecto grupos de caracteres que yo defina para poder limpiar un texto específico. Directamente vamos a utilizar algunas técnicas matriciales e interesantes con formulación avanzada en Microsoft Excel para resolver este inconveniente. Vale la pena destacar que la solución que voy a proponer funciona a partir de Excel 2019 o superiores. Tenemos unos textos en la columna A donde observamos que algunos textos tienen directamente algunos caracteres que son extraños y nuestra idea es poder quedarnos solo con el grupo de caracteres que nosotros definamos. Para ello voy a explicar diferentes técnicas que nos van a permitir hacer la extracción de ese grupo de caracteres necesario. Si nosotros nos vamos en la parte derecha, observamos que tenemos en la columna O y en la columna P una serie de códigos que van hasta el número 255, representando los diferentes códigos ASCII que existen en las diversas distribuciones de teclado en el mundo. Y acá en la parte derecha obtenemos el carácter asociado al código con la función carácter de Excel. Para ver algunos ejemplos, por ejemplo, el código 32 corresponde a un espacio en blanco. Los códigos del 48 al 57 corresponden a los números del 0 al 9. Los códigos del 65 al 90 corresponden a las letras mayúsculas alfabéticas. Observemos que aquí no está la ñ. De la misma forma, desde el código 97 hasta el 122 tenemos las letras minúsculas. Y por acá en la parte inferior observamos las letras mayúsculas tildadas, la ñ mayúscula, que es el código 209, y las letras minúsculas tildadas teniendo la ñ en el código 241. También vale la pena destacar que si yo utilizo la función código, puedo también devolver a través de un carácter a qué código corresponde. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un carácter específico, puedo establecer también a través de la función código a qué código pertenece el carácter que yo estoy seleccionando. Por ejemplo, este es muy común, la arroba. Si yo quisiese saber cuál es el código de la arroba, observamos que es el código 64. ¿Sí? Y para que entendamos un poco mejor el tema, debemos de tener en cuenta de que Excel como tal representa la combinación de teclas Alt más el código hasta la 126 para poder establecer algunas teclas. Por ejemplo, si yo presiono Alt 64, Excel sacaría la arroba. Si yo presiono Alt 60 sacaría el menor, Alt 62 sacaría el mayor, y así sucesivamente puedo hacerlo y coincide con esa combinación de teclas hasta el código 126. De ahí en adelante varían la combinación correspondiente. Teniendo en cuenta esto, teniéndolo claro, voy a colocar aquí código para que sepamos de que a partir del código puedo obtener el carácter y a partir del carácter puedo de nuevo obtener el código. Voy a utilizar una técnica matricial en cada uno de los textos que me va a permitir averiguar directamente cuál es el código de cada uno de los caracteres que tenemos aquí. Pero para averiguar el código necesitamos extraer matricialmente cada uno de los elementos en una matriz, en este caso una matriz de fila. ¿Ok? Lo vamos a hacer con la función o con ayuda de la función extrae. Entonces vamos a usar la función extrae, donde como primer argumento nos pide el texto. Vamos a seleccionar el texto en la celda A2 y la posición inicial va a ser una matriz que corresponda a números consecutivos que empiezan en el número 1 y van a terminar en el largo de la cadena que estoy analizando en el momento. Para ello hay muchas técnicas, muchos utilizan por ejemplo la combinación fila indirecto, pero yo rehúso un poco de esa forma de trabajar debido a que la función indirecto es volátil y esto puede ralentizar mi equipo en caso tal yo utilice esa fórmula de forma indiscriminada. Por ello voy a cambiar directamente esa técnica y voy a utilizar la técnica fila índice. ¿Ok? Voy a utilizar la función fila, donde como primer argumento voy a seleccionar la celda A1 y armo un rango dinámico con la función índice, donde la función índice recibe la matriz de la columna A y
como número de fila va a colocar directamente el largo de la celda. Si nosotros utilizamos esta técnica con la función fila, lo que estamos obteniendo es un rango dinámico directamente desde A1 hasta el largo que corresponde directamente a la celda A2, que en este caso vendrían siendo, si mal no estoy, 30. A ver, si nosotros seleccionamos directamente el largo de esta celda, presiono F9, efectivamente son 30, por lo tanto la función índice va a devolver directamente la celda A30, puesto que estoy analizando la columna A. Entonces, al seleccionar directamente este rango, lo que estoy armando es el rango A1 a 30, ¿ok? Y si yo coloco directamente el rango A1 a 30 directamente dentro de la función fila, seleccionando directamente la posición inicial de la columna extrae o de la función extrae, puedo observar de que él automáticamente genera los números consecutivos desde el 1 hasta el largo de la celda que corresponde al número 30. Presiono Control Z para no dañar la fórmula. Y como cantidad de caracteres siempre voy a extraer uno a la vez. Entonces cerramos paréntesis y en este momento si yo por ejemplo presiono F9 voy a observar de que él genera una matriz de filas, puesto que está separada con punto y coma, con cada uno de los elementos de la matriz que corresponde al tema. ¿Ok? Entonces aquí observamos, por ejemplo aquí está la tilde, las dos tildes que tenemos acá, luego sigue la E mayúscula y así sucesivamente él separa cada uno de los elementos en una matriz de filas. ¿Ok? Presiono Control Z y como yo tengo directamente la versión Excel Office 365 actualizada, al presionar Enter, él va a hacer un rango de desbordamiento donde me va a colocar en cada una de las celdas los elementos que estoy extrayendo. Entonces, si yo presiono Enter, observamos que la matriz directamente establece los elementos como una matriz de desbordamiento, teniendo cada uno de los elementos en una celda aparte. ¿Ok? Ahora bien, observemos directamente que nuestra idea inicial va a ser poder averiguar cuál es el código directamente de cada uno de los elementos que componen este texto. Esto lo puedo hacer a través de la función, como vimos ahora, la función código. La función código te va a permitir averiguar directamente cuál es el código al cual corresponde el texto que estoy analizando. Si yo lo hago y presiono Enter, observamos, por ejemplo, de que esta tilde corresponde al carácter 180, la E mayúscula corresponde, por ejemplo, al carácter 69, que es el tercero, y así sucesivamente, Excel me va a avisar cuál es el código correspondiente como tal. ¿Ok? Entonces, aquí directamente podemos inclusive tratar de evitarnos analizar varios grupos, tanto de mayúscula como minúscula. Permíteme, voy a borrar un momento la función código para volver al paso anterior y voy a convertir esto en mayúscula para no tener que analizar los grupos de las letras minúsculas como tal. Con eso me ahorro un análisis. Entonces voy a colocar la letra mayúscula, perdón, la función mayúscula para que cada uno de los elementos alfanuméricos queden convertidos en mayúscula. ¿Ok? Y después a este mayúscula sí voy a colocar la función código. ¿Ok? Entonces directamente con esto obtenemos los códigos de cada uno de los elementos de la matriz correspondiente. Teniendo en cuenta esto, lo que necesitamos saber es si cada uno de estos códigos pertenece a los grupos de los caracteres con los cuales yo me quiero quedar. Aquí en la parte inferior yo he sacado un grupo directamente, o bueno, grupos específicos que me van a permitir establecer con qué caracteres me voy a quedar. Yo quiero quedarme con el espacio, que el espacio corresponde al carácter 32. Quiero quedarme con los números en caso tal en la matriz existan números y los números inician en el código 48 y terminan en el código 57, tal cual como lo vimos en la derecha en la columna O y P. Y me quiero quedar con las letras mayúsculas de la 65 a la 90. Claramente también me quiero quedar con las letras minúsculas, pero al yo convertir directamente el código en mayúscula, me estoy evitando hacer el análisis de este grupo. ¿Ok? También quiero quedarme con la ñ que corresponde al código 209. Y claramente como lo convertí en mayúscula, pues también quisiera quedarme con la minúscula, pero al convertirlo en mayúscula no es necesario analizarlo. ¿Ok? Entonces los códigos que necesitamos analizar directamente son estos. Bien.
Pero entonces voy a explicar una técnica interesante, la cual nos va a permitir hacer la comparación directa con cada uno de los grupos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto lo puedo intentar analizar, o por ejemplo, uno estaría tentado a realizar lo siguiente. Yo puedo intentar directamente decir esto. Puedo hacer algo como esto, puedo decir, por decir algo, si esta celda es mayor o igual que esta celda, voy a fijar esta J7, voy a colocar aquí un I, ok. Bueno, analicémoslo con las letras mayúsculas más bien, con J18, punto y coma, y puedo decir si esta celda es menor o igual a este grupo que tengo acá. Para analizar las letras mayúsculas, ¿cuáles de estos rangos son letras mayúsculas? ¿Ok? Si yo hago esto, voy a decirle, por ejemplo, que me dé un 1, de lo contrario me dé un 0. Esto es simplemente como para especificar el tema. Yo puedo intentar hacer esto como tal, especificando de que si el valor del código está dentro del rango donde inicia, termina el rango de letras mayúsculas, entonces me devuelva 1, de lo contrario 0. Si yo hago esto y presiono doble clic hasta abajo, observemos de que él me va a colocar con unos los valores de letras mayúsculas. Aquí aparece la palabra elimina, aquí aparece la palabra lo, y aquí aparece la letra dañado, o la frase dañado, o perdón, superfluo, que aparece en la celda 2. Pero también puedo utilizar una técnica muy interesante, la cual voy a explicar a continuación, y esta técnica me va a evitar yo repetir la matriz que estoy generando en la columna B 2 veces, sino analizarla una sola vez y compararla directamente con el tema. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Yo puedo, en vez de hacer una comparación de la misma matriz 2 veces, que en este caso la matriz está representada por la celda B2, lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a borrar y voy a hacer esto. Permítame, borro acá y hago lo siguiente. Si nosotros comparamos este elemento y lo resto con el promedio de ambos rangos, entonces voy a hacer algo como esto. Voy a colocar esta celda menos, o bueno, permítanme, para más claridad voy a dejar estos unos y estos ceros, lo voy a hacer aquí a la derecha para que se observe qué sucede. Voy a colocar aquí sí, o más bien esta celda la resto directamente con esta celda que tenemos aquí, o perdón, con el promedio directamente. Resto cada código con el promedio. Voy a observar que él va a generar, permítame, fijo ese L18, control enter, él va a generar unas diferencias con respecto al promedio del rango de letras mayúsculas. Esas diferencias como tal van a ver que pueden ser positivas o negativas dependiendo si el código es mayor o menor que el 77,5 que estoy analizando acá. Pero mi punto es que yo puedo directamente analizar si la diferencia no supera la diferencia máxima que puede haber. Es decir, si yo calculo el promedio del grupo me da 77,5, y si yo calculo la diferencia máxima, que es un extremo menos ese promedio, me da la diferencia máxima de código que puede haber para hacer de que él directamente pertenezca al grupo. En otras palabras, si nosotros observamos los valores que tienen 1, observamos que directamente todos estos valores, su valor absoluto no supera la diferencia máxima, lo cual corresponde al número 1. Mientras que los que tienen el número 0 como tal, sí supera esa diferencia el valor de la diferencia máxima. Claramente aquí yo puedo colocar esto como valor absoluto, de tal forma de que si yo verifico esto o lo envuelvo con valor absoluto, obtengo diferencias absolutas y observo de que esas diferencias absolutas, independientemente si son positivas o negativas, nunca van a superar la diferencia máxima que hay con respecto al rango. Lo que quiere decir de que los elementos que se encuentran con 1 siempre van a tener diferencias menores a la diferencia máxima que calculamos aquí, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos es a preguntar si la diferencia absoluta del código con respecto a el promedio no supera esa diferencia máxima que tenemos acá. ¿Cómo hacemos esto? Lo vamos a hacer dentro de la misma función matricial. Ya tenemos aquí el código
y el código directamente lo voy a restar con el promedio que tenemos aquí y lo voy a fijar, ¿ok? Lo voy a fijar para que se observe. Entonces voy a fijar directamente el tema, menos L18, ¿sí? Entonces él aquí directamente, si yo presiono Enter, van a observar que aquí están las diferencias. Como yo quiero diferencias absolutas, me voy a ir a la izquierda y voy a colocar valor absoluto. Ahí obtengo directamente las diferencias. Y lo que voy a preguntar es de que si esta diferencia es menor o igual que la diferencia máxima que corresponde al 12,5, que es el M18. Entonces, si yo lo hago de esta forma, voy a observar que me van a dar verdadero los valores cuya diferencia máxima no supere, perdón, cuya diferencia no supere la diferencia máxima del grupo que estoy analizando, ¿ok? Entonces, de esta forma, yo puedo hacer comparación directa si los valores se encuentran o no dentro de un grupo, ¿ok? Para poder hacer esto un poco independientemente de los grupos que tenemos aquí, ¿sí? Yo voy a hacer el análisis con el espacio, voy a hacer análisis con el números y voy a hacer análisis con las letras mayúsculas, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Permítanme, voy a eliminar esto acá. Y en vez de L18 voy a colocar el promedio de forma manual, que es 77,5, el cual corresponde al promedio de los códigos donde pertenece el grupo de letras mayúsculas. Y le voy a colocar menor o igual al número 12,5. O sea, para obtener exactamente lo mismo, estoy digitando ambos números. Si yo presiono Enter, ok, me faltó cerrar paréntesis, presiono Enter, observo de que en este momento, ok, aquí el paréntesis no va acá, sino que iba aquí. Perfecto. Observo lo del verdadero posicionado en las celdas donde él va a hacer la extracción. Pero como yo deseo directamente hacer el análisis no solamente del grupo en letras mayúsculas, sino también en el grupo de espacios, en el grupo de números y en el grupo de la ñ, por ejemplo, que es la letra mayúscula, voy a hacer una comparación matricial aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? En vez de hacer la resta de un solo número, lo que voy a hacer es abrir llaves y voy a restar directamente la comparación con cada uno de los números que tengo acá. Entonces, en este caso voy a colocar el promedio, que es 32 para el espacio, el 52,5 que corresponde a los números en cuanto al promedio se refiere. Voy a colocar esto, en vez de punto y coma, le voy a colocar el backslash que corresponde directamente a, en mi caso, a una matriz horizontal. Tener en cuenta, y ojo con lo que estoy haciendo, permítame, voy a borrar aquí antes de esto. La función fila lo que está generando es una matriz vertical, ¿ok? Es una matriz vertical puesto que está separado con punto y coma. Eso es en mi versión de Excel, ¿ok? Los puntos y comas como tal representan una matriz vertical. Si, por ejemplo, se está realizando esto en 2007, aunque vale la pena resaltar que la solución final no funciona para esa versión, las matrices verticales no se representan con punto y coma, sino con backslash, ¿ok? Eso depende de la versión de Excel. La mayoría de versiones de Excel, el separador de filas, de matrices en filas, es el punto y coma, ¿ok? Entonces aquí voy a realizar esa diferencia con una matriz de constante matricial en columnas. Entonces voy a colocar aquí 32 backslash 52,5, que corresponde al valor de los números, backslash 77,5 backslash y voy a colocar 209. Entonces en este momento estoy haciendo la resta de estos números que tenemos aquí, la resta. Permítanme, voy a colocar esta resta, debe ser absoluta, ok, este paréntesis va aquí, ok, y lo que va a ocasionar directamente es de que esta resta específicamente lo que va a establecer es las diferencias con respecto a estos grupos que tenemos aquí. Si yo presiono aquí Enter, voy a observar de que tengo una matriz de 4 columnas, debido a que en la primera columna te está mostrando las diferencias con el 32, en la segunda columna está mostrando las diferencias con 52,5 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, al mostrar estas diferencias, lo que voy a hacer es la comparación directa, menor o igual, a la matriz de constantes de las diferencias máximas. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos llaves y coloco 0, backslash, 4,5,
backslash 12,5 backslash y 0 otra vez. Lo que quiere decir de que la diferencia máxima no puede ser superada, por eso estoy haciendo la comparación con menor o igual, y si yo lo hago de esta forma voy a obtener un grupo de falsos y verdaderos. Permítame, voy a ampliar esto aquí un poco para que se observe más claramente, donde está estableciendo cuáles valores corresponden a los grupos que se están analizando. Por ejemplo, en la primera columna estoy haciendo la diferencia con el código 32, lo que quiere decir de que donde me dé verdadero es directamente los caracteres que corresponden al grupo de espacio, que el grupo de espacio son los que inician en el código 32 y terminan en el código 32. Por eso la diferencia máxima es 0. ¿Ok? Entonces observemos que hay 3 espacios. En la segunda columna básicamente se está haciendo la comparación con el grupo de los números, que corresponde al número 52,5, cuya diferencia máxima corresponde a 4,5, que por eso estamos hablando de la segunda comparación. Es decir, cada elemento de la constante matricial horizontal que estoy analizando en la parte izquierda se va a cotejar con cada elemento de la constante matricial que se encuentra en la parte derecha. Entonces, básicamente, como aquí no hay números en esta frase, entonces esta columna va a dar toda falsa. Aquí estoy haciendo el análisis directamente con las letras mayúsculas y acá estoy haciendo el análisis con la letra ñ, que observamos no aparece. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es de que te extraiga ese carácter si cualquiera de los grupos es verdadero. En otras palabras, lo que yo necesito es realizar una operación matricial con las 4 columnas de tal forma de que me arme una sola matriz donde me aparezca verdadero cuando extrae el valor, es decir, me va a aparecer verdadero en estos caracteres, iniciando también con que este también debe aparecer verdadero, puesto que es un espacio. Este también debe aparecer verdadero porque es un espacio. Este debe aparecer verdadero porque es una letra mayúscula. Es decir, si en alguna de las columnas hay un verdadero, el valor debe ser extraído, puesto que cumple con la condición que estamos estableciendo. ¿Ok? Entonces observamos lo siguiente. Para poder realizar esto, necesitamos de que estos valores como tal se conviertan en unos y ceros, en una matriz de unos y ceros. ¿Eso cómo lo logramos? Lo logramos directamente colocando esto dentro de paréntesis y colocando o multiplicando por doble negativo. El doble negativo es una operación modular que convierte los falsos y verdaderos en unos y ceros. Entonces, si yo hago esto, observen de que los verdaderos ya se me convirtieron en 1 y los falsos ya se convirtieron en 0. ¿Ok? Permítanme, voy a cerrar un poco este tema. Y la matriz la voy a dejar aquí establecida y voy a hacer una copia de esta matriz para mostrarles la operación. Lo voy a hacer aquí, mostrar la operación que voy a utilizar para poder convertir toda esta matriz de 30 filas por 4 columnas en una sola matriz que corresponda a 30 filas por una sola columna. ¿Ok? Para realizar esto voy a utilizar la función mmult. ¿Ok? O la función que te permite multiplicar matrices. Pero permítame, voy a hundir un espacio por acá para de que esta fórmula no la tenga allí sin que se evalúe. Y observamos lo siguiente. Observemos que directamente la matriz que tenemos en esta parte de acá es una matriz que tiene 30 filas y 4 columnas. Necesito que esa matriz me dé como resultado una matriz de 30 filas por una columna. Esa columna debe mostrarme directamente un 1 si alguna de estas columnas corresponde a 1. De lo contrario, me debe mostrar 0. Para hacer eso, necesito utilizar la función mmult, cuya condición radica en lo siguiente. La primera matriz es 30 por 4, es decir, 30 filas por 4 columnas, que es esta matriz. Necesito multiplicar esa matriz por una matriz de 4 filas por una columna, debido a que la función mmult lo que hace es operarse directamente a través de que la columna de la primera matriz, en cuanto al número de elementos, debe ser igual al número de elementos de filas de la segunda matriz.
En otras palabras, como ustedes observan, la primera matriz tiene 30 filas y 4 columnas. La segunda matriz tiene 4 filas y 1 columna. Es lo que quiero o lo que pretendo hacer. ¿Para qué? Para que el número de columnas de del primer elemento de la primera matriz coincida con el número de filas de la segunda matriz. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es la función mmult, donde la primera matriz que tenemos es esta. Si yo presiono F9, por ejemplo, si yo en este momento voy a quitar el espacio que tengo antes del mmult para que me funcione. Si yo hago clic en la matriz y presiono F9, observo de que él automáticamente me da la matriz que estaba buscando, que es de 4 columnas por 30 filas. Tengo 29 punto y coma separando esas 30 filas. Y acá en la segunda parte voy a armar una matriz de 4 filas por 1 columna, y esa matriz debe ser de unos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Abrimos llaves y colocamos 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma, 4. ¿Por qué de punto y coma? Porque necesito de que la matriz sea de 4 filas por 1 columna. Ahí lo tenemos. Si nosotros realizamos esto de esta forma, me paro en la parte final o en cualquier parte de la fórmula y presiono F9, observamos de que ya me da la matriz de unos y ceros que yo deseo. Si yo presiono Enter aquí, observemos de que, por ejemplo, para comparar con esta matriz de 34 que tenemos acá, con esta matriz de 31 que tengo acá, observo que cuando hay un 1 directamente en este tema, en esta columna, en estas columnas, él la pone acá. Miren, por ejemplo, aquí hay un 1, entonces este tiene un 1. Acá hay unos, entonces él le pone 1 aquí. Muy bien. Entonces, una vez tenemos esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ya esta matriz no la necesitamos. Esta de acá, voy a correr esta matriz que tenemos aquí a la parte izquierda. Y esta matriz directamente es la que me va a permitir hacer la extracción de cada uno de los elementos que está aquí. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a preguntar si este mmult corresponde a 1, entonces haga la extracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si este mmult es 1, entonces haga la extracción. Entonces, como es 1, que lo puedo dejar de esta forma, si esto es igual a 1, ahora quitamos ese igual a 1, pero voy a dejarlo de esta forma para que se entienda. Si la prueba lógica es igual a 1, entonces vas a hacer la extracción del texto que tengo aquí, es decir, voy a copiar esto que tengo acá, esto mismo, y lo pongo aquí. Si no es 1, entonces me vas a devolver una cadena de texto vacía. Si yo lo dejo de esta forma y presiono Enter, observemos de que en este momento tenemos el elimina lo superfluo solamente establecido como la matriz correspondiente. ¿Ok? Una vez tenemos esto, ¿cuál es la idea? Voy a simplificar esta parte de este igual a 1 que tenemos aquí debido a lo siguiente. Si la función sí tiene como prueba lógica un valor falso o verdadero en su primer argumento, entonces devuelve la parte verdadera o falsa según sea el caso. En este caso, nosotros tenemos con esta matriz una matriz de ceros y unos. El 0 es representado por falso y el verdadero es representado por 1. Lo que quiere decir de que este igual a 1 que tenemos aquí lo podemos eliminar porque el 1 es representado con verdadero y el 0 con falso. O sea que cuando aparezca el 0 no lo va a colocar, o sea, va a colocar la cadena de texto vacía que estoy colocando al final, y cuando aparezca 1 pues va a hacer la extracción. Entonces lo voy a hacer de esta forma y observamos de que automáticamente tenemos el resultado aquí. ¿Ok? Finalmente necesitamos de que todos estos caracteres queden concatenados. ¿Ok? No sin antes decir lo siguiente. Todo esto que acabo de usar funciona en versiones anteriores a Excel 2019. Pero la función que voy a utilizar ahora, que es la necesaria para resolver este problema, es la función concat, la cual me va a permitir unir todos los elementos que se encuentran en esta matriz en una sola cadena de texto como tal. ¿Sí?
Entonces, si yo coloco concat y presiono enter, observo de que automáticamente obtengo elimina lo superfluo en una sola celda. Aunque observo que aquí hay como 2 espacios específicamente, eso lo puedo quitar a través de la función espacios aquí para eliminar ese espacio de más. ¿Ok? Esta es nuestra fórmula completa. ¿Ok? Esto lo podemos inclusive, vamos a empezar a fijar las cosas que necesitamos fijar. Este A2 no lo necesito fijar, este A1 sí, entonces le voy a colocar signo de pesos acá. La columna A no la necesito fijar, este no lo necesito fijar, este A1 sí, esto no, perfecto. Ahí está perfecta, si presiono doble clic, observamos de que funciona perfectamente de acuerdo al texto que tenemos acá, extrayendo tanto letras minúsculas como letras mayúsculas y números, y letra ñ también lo hace, tanto minúscula como mayúscula. Perfecto. Muy bien. Esta fórmula que tenemos aquí se puede reducir un poco más si tenemos Office 365 en su suscripción Insider a la fecha de la hecha de este video. Y es porque hay una nueva función que nos permite evitar repeticiones de fórmulas como tal, creando variables específicas. Esto antes se trabajaba directamente creando rangos nombrados, pero ahora Microsoft ha creado una función que se llama la función let. ¿Ok? Y quiero que observen que esta parte de la función se repite 2 veces. ¿Ok? Se repite 2 veces. Como se repite esta parte 2 veces, la puedo definir como una variable y utilizarla directamente en nuestra fórmula de forma más corta. Entonces lo vamos a hacer así. Voy a copiar esta fórmula en memoria, control C, escape para no dañar la fórmula, y la pegamos aquí para que quede exactamente igual. Y acá vamos a usar la función let, definiendo directamente esta parte que se repite. Entonces selecciono aquí, control C, escape, me voy a la izquierda, defino la función let, y la función let trabaja de la siguiente forma. Te pide primero un nombre, le voy a poner como nombre la letra X minúscula, y ese nombre va a establecer, o esa variable va a tener como valor esta fórmula que tenemos acá. Y como tercer argumento me pide colocar el cálculo o el nombre. Esto en caso tal que quisiera definir varias variables. Yo solamente voy a definir esta variable X, entonces aquí voy a colocar directamente la fórmula del cálculo. Pero entonces la idea es reemplazar esta variable por la letra X, y acá esta parte también la voy a reemplazar seleccionando esta parte del sí verdadero, que es la extracción, por la letra X. Una vez hecho esto, cierro el paréntesis del let, presiono control enter y doble clic hacia abajo, y observamos de que obtenemos exactamente el mismo resultado utilizando una variable X, la cual utilizo en 2 partes de mi fórmula, y no necesito repetirla, sino que él automáticamente la toma como el primer cálculo que realizo aquí. Espero que se haya entendido. Básicamente esto se puede realizar también con otras herramientas, por ejemplo con Power Query, o se puede realizar directamente con macros, pero quería mostrar cómo podemos hacerlo a través de formulación avanzada y a través de algunas operaciones matriciales correspondientes. Suscríbete, dale like y comparte. La idea es de que traten de analizar el tema, vean el video de forma pausada para que lo puedan entender. Muchísimas gracias para todos y muchas bendiciones.